Y el día de hoy con un tema, ¿cómo salvar tu matrimonio? Mi cielo, creo que hoy a muchos nos va a servir y al que de pronto esté en una situación muy difícil, que no sepa qué hacer, pues esperamos que le pueda ayudar muchísimo, muchísimo este podcast. Esperamos que sea de mucha ayuda. Sabemos que es un tema fuerte, difícil, que muchas veces removerá muchas situaciones en la vida del matrimonio y de la familia, pero sabemos que es necesario abordarlo y tratarlo hoy con ustedes. Así es. Y en esto, conversando un poco, pues antes de hacer el programa, decíamos, ¿qué pasa cuando hay tal vez una tormenta y caen personas al agua? ¿Qué pasa cuando están ahogándose y dicen, bueno, es un momento difícil, de seguramente la lluvia y demás, que uno dice, ¿cómo nos salvamos? No hay cómo. ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Tú nos compartías algo, amor? Cuando una persona se está ahogando, pues puede ser mucho más incómodo y mucho más riesgoso estirarle la mano, lanzarnos al agua, quererla sacar, porque también estamos tal vez arriesgando nuestra vida. Pero la actitud cuando alguien se está ahogando, ¿cuál debe ser siempre? Salvarlo, no dejarlo ahogar. Salvarlo, no facilitarle a que se ahogue, no perder la esperanza, no rendirse. Entonces consideramos para iniciar este programa que en un matrimonio muchas veces cuando buscamos ayuda, hay veces nos dicen, no, sepárese, no, pues ya déjelo, no, ya déjela. Vamos perdiendo la capacidad de reconocer esta actitud de que no, intente salvarlo, intente salvar su matrimonio, intente salvar a su pareja, intente ayudarle, intente ayudarse, no se rinda. Entonces digamos que ese es como el principio de este tema de hoy, como reconocer esta actitud que debemos tener ante las dificultades en nuestro matrimonio, que la primera actitud, la principal, siempre debe ser querer salvarlo, no tirar por la borda esta historia, este proyecto, esta familia que se ha venido construyendo, sino esforzarse, luchar por salvarlo. Así es, y entonces con esta actitud y este deseo de nosotros de decir, lo primero que vamos a hacer es salvar, luchar, con esta actitud iniciamos este programa. Nosotros, además que en Dociel creemos como que el amor hace cosas extraordinarias, sobrenaturales, que a veces creeríamos imposibles, pero es capaz. Y con esta misma actitud y este mismo deseo, hoy les decimos, vamos a luchar por salvar los hogares, vamos a luchar por salvar nuestra relación, nuestro matrimonio. Básicamente el día de hoy, como 3 pasos, 3 puntos vamos a tratar. Entonces, mi cielo, empezamos pues como con el primero. ¿Qué hacer entonces para salvar el matrimonio? ¿Cuál sería el primer punto, mi amor? Como el primer paso, ¿qué podríamos hacer? Y acá entonces decimos, cuando estamos en dificultades, no vemos bien. Y podemos apelar un poco a la misma imagen de la tormenta. ¿Qué pasa cuando hay una tormenta? ¿Qué pasa cuando está en ese momento que, no sé, truenos, relámpagos, está la lluvia? Pues claramente uno no verá muy bien. Pues en ese momento tal vez habrá que hacer un mínimo por salvar y tomar decisiones, pero ante esta situación, una de las cosas más importantes que hay que hacer es la calma. Es la calma, porque si uno no se calma, uno actúa con esta desesperación y no piensa bien. Sería como el primer punto, mi cielo. Y esto es muy común cuando preparan muchas veces para situaciones de riesgo como un terremoto, un incendio, una emergencia. Siempre la primera indicación es permanezca en calma, aún sea difícil la situación. Permanezca en calma y siga las indicaciones que se le dan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que las emociones se nos suban, nos abrumen, que la preocupación, que los nervios, que la tristeza, que la ira, que la rabia, que el enojo empiecen a dominarnos, la tristeza, la rabia, las emociones son malas consejeras. Uno debe buscar calmarse, ordenar, bajar esta marea para ver con claridad la situación y cuál debe ser el paso a seguir. ¿Cuál debe ser el paso a seguir? No siempre el que más corre es el que más rápido llega, no siempre el que se tira por el balcón es el que sobrevive. O sea, al final muchas veces es preferible
permanecer dentro de la edificación en la que estamos y seguir las indicaciones, que salir corriendo y lanzarnos a buscar la solución más rápida y primera que se nos presenta. Así es, mi cielo. Y porque al final, cuando nosotros no, o sea, estamos ante una situación difícil, de crisis, pues al final uno como que queda en un estado como alerta y está tan nervioso que uno como que no pensara bien. Yo recuerdo, mi cielo, trayendo como aquí un recuerdo de nosotros, nuestro primer hijo, el mayor, cuando tenía como un mesecito, no había cumplido yo ni la dieta, se nos empezó a gripar y pues uno ni idea cómo se manejaba eso. Y hubo un día que lo estaba alimentando y se atrancó y dejó o sea, quedó sin respiración, yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que mi mamá en ese día estaba pues con nosotros, yo se lo pasé a mi mamá como que lo levantaba, intentaba, me lo devolvía, no reaccionaba bien. Salimos por no, eso hicimos un montón de cosas, como que al final vimos que el niño ya estaba respirando. Ya dijimos, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos para la clínica. Y recuerdo que cuando el doctor nos atendió, nos dijo, bueno, ¿cuánto tiempo pasó sin respiración? Entonces yo así, mamá, súper nerviosa, recuerdo que le dije, no, doctor, eso fue como 5 minutos sin respirar. Entonces, pues me imagino que el doctor diría, no, pues ¿cómo va a pasar 5 minutos sin respirar? Pero yo en esto, pues como en esos nervios, recuerdo que le dije, ay, doctor, fue horrible, ¿qué hago la próxima vez que me suceda? Y recuerdo muy bien, esa respuesta nunca se me va a olvidar y nos ha servido muchísimo. Lo que el doctor dijo fue, cálmese. Entonces yo le dije, ok, listo. Y después, cálmese. Bueno, doctor, pero pues después de calmarme, ¿qué hago en una situación como esta? Cálmese. O sea, el doctor me repitió eso, no me dijo nada más. Pero yo les digo, para mí eso fue un aprendizaje gigantesco, que de hecho con otro de mis hijos nos pasó algo como similar un día que se atrancó y de verdad que eso a mí me quedó muy grabado en la mente y recuerdo que como que todos, ay, que no sé qué, y yo, no, espérense. Y yo era mirándolo y de verdad la calma le permite a uno actuar mejor. O sea, actué con más serenidad, le pude ayudar, lo podía ver si respiraba o no. Entonces, por eso nuestro primer punto es este. Al final, sea la situación muy grave, sea que, o sea, si uno no tiene calma, uno hasta puede que termine, ¿cómo se dice? Como aumentando más la crisis. O sea, por esa desesperación, por esa mala decisión que uno tome en ese momento, puede terminar antes haciendo algo que empeore la situación. Y esto también en los casos cuando hay un accidente, comúnmente los paramédicos siempre dicen no toque a la persona. Y uno dice, ¿por qué? Pero yo debería agarrarlo, ayudarle. Y dice, no, porque si usted lo toma de una forma no adecuada, puede agravar la lesión. Entonces, en estas cuestiones de la crisis matrimonial, en la crisis de pareja, como hay veces ya hay lesiones, como hay veces hay dificultades, porque es que no lo estamos negando. Claro. Pero lo primero que se tiene que recuperar es la claridad, es ver con claridad la situación. Y esta claridad no se logra tener si no te calmas. Por eso al final este doctor le decía a mi esposa, cálmate, pero cálmate. ¿Por qué? No porque no le decía no haga nada, sino que le decía, si usted no se calma, no va a tener capacidad de pensar, ver la situación y saber elegir la mejor opción adecuada a esta situación que está viviendo. Así es, mi cielo. Y digamos que en esto, para calmarse, yo me adelantaría un poco en decirles que uno puede tener como 3 elementos principales para lograr como calmarse un poco. Yo diría que el primer principio que uno puede tener en estos momentos cuando está afrontando una dificultad muy grande es permitirse desahogarse. Así es. Si uno está muy triste, permitirse llorar. Si uno tiene muchas situaciones que no comprende, tomar un cuaderno y escribir. Pero permitirse dejar que todo esto que está cargando en el corazón empiece a salir lentamente, empiece a salir como para descargar. Llamar a una persona y decirle, mira, yo te voy a contar una situación muy privada que estoy viviendo, no necesito que me aconsejes, solo escúchame. Solo hablar. Una persona prudente. Muy prudente. Solo escúchame, porque solo el hablar lo va a ayudar mucho a que la persona empiece a ver con más claridad esta situación. Y por eso mi esposo dice llamar a una persona o escribir o sentarse uno. ¿Por qué? Porque muchas veces ante esa emoción que puede ser ira,
O sea, sucedió algo, no sé, mi esposo hizo algo que me hirió mucho, lo que sea que haya sucedido, pues tal vez haya una ira porque no entiendo qué pasó, por cierto, por toda la situación, por qué me lo hiciste. Son muchas ideas que empiezan a llegar a la cabeza, porque y uno empieza a decir, si hubiera, si no hubiera, o sea, son demasiadas ideas, entonces además de tantas ideas, tantos pensamientos, son un montón de emociones porque no es solo la ira, es también el dolor, entonces la tristeza, es la desesperación, o sea, son un montón de emociones al final que uno, lo que dice mi esposo, uno a veces no sabe ni qué hacer con todo eso. Entonces al final, cuando uno empieza a escribir, cuando uno muchas veces habla, como que uno empieza hasta a entenderse, ¿no? Sí. O sea, sí. a mí me ha sucedido mucho que a veces hablando con mi esposo y me dice, amor, ¿qué te pasa? Y empiezo yo a contarle. A veces solamente con decirle, le digo, gordo, que muy tranquila, porque ya entendí como qué me pasa y ya, no, pues mira, no es ni tan grave, pero la verdad es que me tenía súper preocupada, pero ya hablando con él, como que claro, uno empieza a ordenar y a decir, como quien dice, a poner un poco las ideas sobre la mesa y te permite también decir, pues hasta dónde no es la imaginación exagerando, no es la memoria también cargada de un montón de cosas, sino un poco más, los sentidos un poco más ordenados y la claridad que hablamos, mi cielo, le permite a uno decir, como sí, o sea, esto pasó, esto sucedió, pero vení, ya, bajémoslo y entendámoslo un poco, ¿no? Entonces, esta claridad es demasiado importante, mi cielo. Es como para cerrar acá mi vida, como este primer punto, ¿qué podríamos decir para salvar el matrimonio en este primer paso? Que hemos dicho, es necesaria la claridad, como un punto final que tú dijeras, miren, no olviden esto. Primero, desahogarse, Listo. descargarse. Segundo, descansar. Muchas veces estamos muy cansados, hemos dormido mal por mucho tiempo, el ritmo laboral está siendo muy abrumador, entonces al final el cansancio tiende como del mismo modo a afectar nuestra capacidad de afrontar una situación difícil y entonces la sobredimensionamos no tanto por la gravedad de la situación, sino por la incapacidad que sentimos al vernos tan cansados. Y tercero, también desahogarse, descansar. ¿Cuál era la otra? Pues yo pensaría que nosotros siempre hemos dicho el tema del descanso porque no es solo el alma, sino el cuerpo. Entonces, en ese sentido, o sea, es un descanso, pero como... Eso, y la tercera sería eso que tú dices, ya me lo hizo recordar, hacer una actividad, tomar un descanso que sea diferente a dormir. Entonces, una caminata, un paseo ecológico, ir a un lugar donde estemos tranquilos, todo esto va a ir ayudando a ir recuperando la calma. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque como para concluir esta idea, y es, ¿por qué decimos como estos 3 pasos? Porque al final tenemos un cuerpo, o sea, y un alma, o sea, nosotros no somos solamente un cuerpo, no somos solamente un alma. Entonces, nosotros hablamos de la emoción, de no, hay que descargar, pero también el cuerpo, lo que tú decías, mi cielo, muchas veces, ¿por qué se nos agrava la crisis? Porque es que, claro, llega la crisis y es cuando uno dice, es la expresión que utilizamos, es que además de todo esto, ¡puf!, tenía que llegar lo demás, ¿no? Como cuando dice, al caído caerle, algo así es la expresión. Entonces, claro, tenemos tantas cosas, entonces el paseíto, el salir, el tomarse un aire, pues muchas veces ayuda a que pues, el cuerpo también, una ducha, tanto Tomás de Aquino dice, pues, una ducha, tomarse una ducha, eso ayuda, pues, porque finalmente hay una unión entre el cuerpo y el alma, mi cielo, ¿no? Bueno, primer punto entonces, fundamental ante la crisis, calmarnos. Segundo punto, ahora sí, tener el corazón dispuesto a perdonarnos, a perdonar, y si pues es la situación también, a pedir perdón, o sea, tener el corazón dispuesto al perdón. Cuando ya estamos tranquilos, pues vamos viendo la situación y empezaremos a tener la claridad en los matices y en las proporciones y también las responsabilidades, porque al final esta crisis que estaremos afrontando, uno u otro tendremos ciertas responsabilidades que han ido generando esta crisis. No solo con actos malos, sino también con omisiones y negligencias, porque muchas veces las crisis no solamente es una herida que uno causa, sino algo que deje de hacer, y algo que empezó a generar una sequedad, un vacío, un dolor en nuestra relación,
que en un momento dado llegó a un nivel que generó la crisis. Entonces digamos que en este segundo punto, cuando ya empezamos a hablar de que hay que estar dispuestos a perdonar, es que yo tengo que empezar a tener el corazón con una actitud sincera de querer solucionar. Yo no puedo querer pretender salvar mi matrimonio, salvar mi relación con rabia. Yo no puedo pretender querer salvar mi matrimonio, salvar mi relación con orgullo. Yo tengo que empezar a tener el corazón dispuesto a asumir en mí aquello en lo que me he equivocado, a perdonarme en lo que yo me haya equivocado y a pedir perdón también, y si es el caso también a perdonar. O sea, al final el perdón viene a ser como una disposición en el ánimo para afrontar este mal que nos hemos causado y decir, aquí no nos vamos a quedar pegados. Mi amor es más fuerte que el error que cometiste. El perdón es ante todo la capacidad de permitirle al amor que triunfe, al amor que se ponga por encima de la situación y de la crisis, que el amor venga a salvar este matrimonio. Mientras que el rencor y el odio es querer permanecer atado, es querer amarrarse el mal a las manos y a los pies y no querer soltarlo. Y cuando uno odia, cuando uno tiene rencor en el corazón, como tiene los pies atados, las manos atadas, pues no es capaz de avanzar hacia una solución. Así es, mi cielo. Y este estar atados al final es, si queremos salvar nuestro hogar, así nos cueste, porque desatarnos muchas veces cuesta, y yo sé que pues habrá personas que tal vez digan, es que ustedes no saben lo que me pasó, es que ustedes no saben lo que me causó, ¿cierto? Y es muy cierto, hay dolores muy profundos, pero al final es, pues uno puede tomar la decisión de decir, como es tan profundo, sigo con esto atado, que al final me termina lastimando profundamente, porque eso hace pues el odio que nos termina lastimando, y al final no permite que eso que pasó, por duro y doloroso que sea, pueda tener una historia diferente. Porque al final es lo que hemos visto, ¿no? Que hay situaciones de parejas que uno dice, Dios, ¿qué enfrentaron? Qué cosa tan fuerte lo que les sucedió. Tal vez uno diría, uy, yo ni me imaginaría que les pudiera pasar esto. Pero también uno después dice, pero tuvieron la capacidad, Dios les dio la gracia. O sea, ahí hay un componente, porque muchas veces uno dice humanamente es complejo, pero pues también la gracia se siente. Y en este sentido fueron capaces de perdonar y de luchar. ¿Y qué hicieron? Marcaron su historia. Entonces yo también aquí pienso que es lo que tú decías, cielo, del ahogado, que uno dice, tal vez tenga que tirarme al mar y decir qué miedo, qué susto, tal vez qué dolor, yo no quisiera enfrentar ese dolor y tener que perdonar, pero es la situación de decir, me tiré, me lancé, y mira la historia tan diferente, porque hoy, 10 años después, tenemos un hogar. Nuestros hijos no sufrieron lo de la separación, o sea, entonces al final logramos rescatar el hogar. Al final es una decisión fuerte, muy valiente, y que determina, o sea, sinceramente es determinante para salvar un matrimonio. La decisión de salvarlo, la decisión de perdonar, la decisión de soltar este error, soltar este pasado, para vivir el presente y construir un futuro mejor. Así es, mi cielo. Yo acá en esto me recuerdo un poco cuando uno a veces juega con alguien, estos juegos que supongamos uno coge las fichas del dominó, y uno a veces juega, yo recuerdo, yo jugaba mucho con mi mamá a veces, que uno empieza a armar torres con la misma ficha del dominó, y es súper chévere, pero como uno hace eso en equipo, y mamá nos ponía a mi hermanito, a mí, pues da mucho mal genio o cuando uno lo tumba o cuando el otro lo tumba, empezando que uno lo logra y ya casi, o sea, eso siempre pasa, la torre ya está quedando tan. Entonces uno a veces como que ¡ay!, le da mucho mal, o con uno mismo o con el otro. Entonces yo considero que a veces es decir, nos ha pasado que uno dice, ¿sabe qué? Yo no juego más, chao. O de uno decir, uy, qué mal genio que era, pero vení, pues vámonos a intentar. Yo diría aquí, podemos... O sea, yo pienso que tenemos que ver como esta claridad. Si yo tengo una situación en que ya se me cayó, o sea, sacar las fuerzas y luchar, pero también si de pronto no la tenemos en el momento, pues también tener la conciencia que puede suceder. O sea, a todos nos llegan las crisis,
Habrá unas crisis más difíciles, otras más fáciles. Hay crisis per se de la vida matrimonial, de la misma vida, no sé, la etapa evolutiva en la que cada persona esté. Pero también habrá crisis en las que mi esposo no es perfecto ni yo, y los dos quisiéramos, pero somos humanos. Entonces también yo pienso, Gordo, que en este punto, pues un poco entender que no somos perfectos y que a pesar de tu buena intención nos podremos equivocar, también hace que tal vez enfrentar el error no sea tan complejo. Sí, es una preparación para la realidad. Eso. De que el error llegará. La realidad, porque no es acorde a la realidad pensar que no nos vamos a equivocar. No es acorde a la realidad pensar que no vamos a afrontar dificultades. Eso no es verdad. O sea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Para mí es muy interesante y muy esperanzador pensar que las parejas que duran hasta viejitos no duraron hasta viejitos porque fueran perfectos. No duraron hasta viejitos porque no tuvieron errores y caídas. Duraron hasta viejitos porque aprendieron a perdonarse. Porque aprendieron a derrotar el orgullo muchas veces de querer quedarse aferrados a una situación difícil y sacaron adelante su matrimonio. Y luego sus hijos verán esto y dirán cómo estos papás míos lucharon y se sobrepusieron a las dificultades que afrontaron. Que es que eso es la vida. O sea, qué empresa, qué propósito, qué proyecto no afronta momentos de dificultad, qué proyecto es perfecto de principio a final, qué proyecto no tiene cantidad de crisis en todo el proceso y en todo el camino. Ninguno. Todo proyecto enfrenta crisis, muchas veces más en el principio, pero durante todo su desarrollo tendrá sus dificultades, tendrá sus crisis, tendrá sus situaciones por mejorar. No podemos permitirnos creer que en todos los proyectos hay que sacarlos adelante como sea y levantarnos de todas las crisis, pero en nuestro matrimonio a la primera crisis ya. Porque el mensaje hoy muchas veces va más ligado a que tenemos que ser muy valientes y muy fuertes en el deporte, en la vida empresarial, en la vida académica, pero en nuestro matrimonio no nos invitan a la valentía, en nuestro matrimonio no nos invitan a levantarnos de las crisis. Es como que en nuestro matrimonio nos digan, no se deje, no luche más, no se amargue la vida, sepárese, piense solo en usted. Eso no es el amor. Eso no construye familia, eso no construye futuro. Muchas veces hay unos niños de por medio que son un proyecto mucho más importante que una empresa, o que una maratón, o que una triatlón, o que una carrera, o que una maestría, o que un doctorado. El proyecto de la familia, el proyecto de la pareja es un proyecto de suma importancia. Tal vez el más importante de la vida. Y no podemos permitirnos, por orgullo o por querer permanecer encadenados a un error y a un pasado, no lanzar este proyecto con ilusión y fuerza hacia un futuro en el que viva el amor y la felicidad, porque vivimos como pareja para la felicidad y para el amor. Así es, mi cielo. Y entonces, para como cerrar ya este punto 2, yo quisiera decir, el perdón es fundamental para todos. ¿Por qué? Porque hay crisis muy grandes de pareja causadas por problemas muy grandes, pero también hay crisis de pareja muy fuertes causadas por muchas pequeñeces que se van acumulando, que no se van perdonando. Entonces, yo no perdono hoy y tal vez nos acostamos sin despedirnos y no perdonamos y no nos saludamos y entonces nos pasan 2 días sin hablar y entonces tal vez lo que fue algo no muy grave, pues digámoslo así, pero empieza a ser muy grave, porque mira que nos empieza como a distanciar. Entonces también hay perdones muy grandes y también hay pequeños perdones que tenemos que ir aprendiendo a dar todos los días, porque si no, esto lastima tanto la relación que puede llegar a ser una crisis grande de pareja. Entonces, como punto aquí para cerrar, perdonemos lo pequeño, lo grande, pero es como un ejercicio del corazón que se debe acostumbrar, que debemos intentar que logremos cada vez, nosotros decimos mucho más pronto y profundo, más prontamente pedir perdón, más prontamente perdonar y más profundamente, para que no queden las heridas.
Y tercer punto final que vamos a tratar hoy, ¿qué haríamos ante una crisis, ante un problema grande de matrimonio? ¿Cómo lo salvamos? Tercer punto que decimos nosotros, hacer propósitos, llegar a acuerdos. Mi cielo. Cuando ya se tiene la claridad de la situación, cuando ya se tiene la disposición y la humildad para perdonar y afrontar esta situación, pues llega el punto en que nos sentamos, lo conversamos, identificamos aquellas cosas en las que hemos estado fallando, en las que he fallado yo, en las que has fallado tú, y empezamos a llegar a acuerdos, los cuales vayan solucionando y empiecen a prevenir y a evitar estas situaciones que nos generan dolores, heridas o crisis. Yo considero, cielo, que este es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque también hay una realidad y es, yo puedo perdonar, yo puedo tener la actitud y podemos intentar como volvernos a unir y salvar este hogar. Pero este punto del acuerdo es fundamental porque si no nos sentamos y no hablamos, si no logramos como esta conversación sincera, hay muchos momentos en los que queda como fracturada la relación. O sea, a pesar de que nos perdonamos, no sé, como quien dice, se lastimó. Sí, claro, listo, nos perdonamos, pero es como si no se lograra hacer bien este clic. No cierra bien la herida. No cierra bien, Así entonces es. También puede sucedernos que listo, pasó algo, esto que sucedió, no sé qué, nos generó mucha distancia, nos perdonamos, pero al final, pues es que no, o sea, yo no puedo pretender tampoco ser ciego y decir, yo tuve una herida, está bien, pues no, me echo pañitos. No, señores, hay heridas que toca ir al doctor y toca suturar, toca hacer algo porque si no, no se te va a cerrar, se te va a infectar, ¿sí? Entonces, esto de llegar a acuerdos pues habrá momentos que hasta toca buscar un tercero un poco imparcial que nos ayude. O habrá momentos en que toque decir, amor, venga, sentémonos porque esto es... Sí, o sea, yo quiero decir es, hay que tomar como una no solo actitud y demás, sino una acción pues muy contundente, porque de verdad que hay heridas, como para ponerlo más gráfico, que a veces es más claro, porque hay heridas pues que requieren un poco más de esfuerzo para que se logre nuevamente como esta integración, ¿no? Así es. Se tiene que concretar ese deseo de salvar el matrimonio, porque hasta aquí es ver, es tener la disposición, pero se tiene que hacer un acto concreto. Tiene que llegar al punto en que se materializa, en que se concreta este deseo de los dos de superar esta crisis y de seguir mejorando. Que claramente, pues porque lleguemos a acuerdos no significa que seremos inmediatamente perfectos y nunca más volvamos a fallar, o tal vez no fallemos en alguno de los acuerdos a los que lleguemos. Esta disposición de mantener la claridad, de mantener la actitud de perdón, debe siempre permanecer, pero también tenemos que tener la claridad de llegar a acuerdos concretos, de identificar lo que nos causó esta crisis, lo que nos causa mal, y tomar decisiones concretas y volverlas actos para solucionar, solventar, sanar, ordenar esta situación. Así es, mi cielo. Y yo aquí traería como una imagen también que creo que nos ayuda, y es qué pasa cuando una persona se lastima a veces la rodilla. Muchas veces pues no queda caminando normal ya, sí, no, le hacen una intervención, pero uno tiene que tenerle paciencia al proceso. Muchas veces pues toca mandar terapia, toca tener paciencia y decir, vas a volver a caminar bien, sí, pero pues tienes que tener como la paciencia del proceso. Entonces yo aquí diría también lo que tú dices, mi cielo, como reiterándolo un poco, pues hay que tener la paciencia para que, es verdad que llegamos a un acuerdo, pero pues somos frágiles, pero las cosas no son de la noche a la mañana. Pero sí que es importante que esto quede. ¿Por qué? Pues el doctor te manda inmediatamente terapia porque sabe que lo necesitamos. Habrá momentos en que tal vez por la crisis que tuvimos, supongamos, para poner un ejemplo, la confianza queda lastimada. Ya me cuesta confiar. Entonces es claro, la persona si puede sentarse con el otro a decirle, mira,
yo me siento así, yo quedo así, si el otro puede hacer algo para decir, bueno, amor, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Y entonces es un proceso de ir como trabajando en esta confianza nuevamente, en que no se siga lastimando la situación, en que si frecuentabas un lugar y ahí pasó, pues claramente tal vez me duela, sí. Entonces, pero es que la persona pueda sincerarse, que puedan con amor ir trabajando esto, y tal vez habrá cosas que ya, así como el de la rodilla, tal vez después ya dice, pues eso fue como un poco pasado, pues tal vez habrá cosas que ya luego la relación misma pues no la requiera, pero digamos que en principio seguramente habrá que trabajarle con fuerza, que es lo que tú dices, no es solo la actitud, sino es como la concreción del acto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y la vamos a luchar. Así es. Con fuerza, porque vamos a rescatar la relación. Y acá yo diría, mi cielo, como un punto muy importante, y es, en muchos momentos el compromiso inicial es mío. Es mío, buenísimo. No podemos esperar que el otro dé el paso. No, señores, o sea, si nosotros vamos a luchar por el hogar, la primera decisión la tomo yo. Y muchas veces, les digo esto porque lo hemos visto en muchos casos, y es muchas veces esa decisión tan valiente y tan fuerte de uno de los dos logra arrastrar al otro y logra como hacer Salvarlo. Salvarlo, eso. Muchas veces logra salvarlo porque algunos momentos en una crisis de pareja hay uno de los dos que está en una situación mucho más difícil que el otro y se está ahogando y necesita ayuda. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo también necesito, no, es que me ayude él a mí. Y muchas veces tomamos una actitud un poco egoísta, un poco orgullosa, y no le extendemos la mano al otro y lo amamos y lo ayudamos y lo sacamos del agua. Entonces lo que tú decías aquí, en este punto en que empezamos a tomar propósitos, decisiones, acuerdos concretos para salvar nuestro matrimonio, el primer propósito, el primer acuerdo, la primera decisión tiene que ser: yo voy a salvar esto, yo voy a amar, yo te voy a ayudar. Porque tal vez tu pareja, tu esposo o tu esposa está en un momento diferente de la vida al tuyo, y tú no puedes pretender que tu esposo, que tu esposa esté pensando y con la misma actitud que tú tienes en este momento de la vida. No, son dos personas diferentes, van en dos procesos diferentes. Habrán los casos en que los dos tienen la misma actitud, pero no es el común. Pero no por eso, porque tu pareja no esté en esta disposición, entonces tú no lo vas a hacer. Es que uno nunca se arrepiente de ser bueno. Uno nunca se arrepiente de amar, uno nunca se arrepiente de salvar a alguien y de amarlo. Así la otra persona de pronto no lo valore en un momento determinado o no sea tan efectivo como uno quisiera que lo fuera. Nosotros debemos decidirnos a amar y a ser buenos por encima de lo que el otro esté, de cómo el otro responda o devuelva. Así es, mi vida. A decidirnos a salvar porque es una disposición de nuestro corazón y de nuestra vida. Así luego salvemos al otro y cuando esté fuera del agua, ¡pum!, nos pega una cachetada. No importa, nosotros lo salvamos, porque al final es el amor que tenemos por el otro que ama desinteresadamente, no está esperando nada a cambio. Y en esto, pues esa expresión que usas que es muy fuerte, al final el otro que muchas veces pega la cachetada, yo les voy a decir que en muchos momentos, por la profesión que nosotros tenemos, porque escuchamos muchas personas, en muchos momentos la pega, pero ustedes no saben cuánto se arrepiente y ustedes no saben cuánto lucha por no hacer eso. Uh-huh. Porque muchos casos de los que tal vez dicen, me acabo de separar, la embarré, fui infiel, bueno, tantas situaciones que se viven en la vida de pareja, yo no quiero volver a hacerlo, yo no quería caer, yo no la quería, pero no sé cómo. Entonces al final también es decir, ese que tal vez porque pasa, le tiras el salvavidas, te refunfuña, te tira la cachetada como tú dices, que uno dice, pero no es que te estoy salvando, ¿por qué reaccionas así? Muchas veces no sabe qué más hacer que patalear. ¿Por qué? Por una historia de vida que ha tenido, por una personalidad que no ha logrado forjar con su carácter, por muchas realidades. Entonces, yo aquí también les diría, es un poco que dejar que este amor de uno de los dos, pero que ha sido capaz de decir, yo voy a lucharla, yo voy a salvar mi hogar, dejar que este amor salve al otro, o sea un poco el rescate de ese otro que tal vez no te diga ayúdame, porque ni sepa que necesita ayuda,
pero que en serio la necesita y que en serio en unos años te lo agradecería si lo hicieras. Así es, y en ese momento te pega la cachetada, está en shock, bueno, como uno metiéndose en la escena. Pero también la misma persona tal vez un día después, 2 días después te va a decir, yo no sabía ni lo que hacía. Estaba totalmente enceguecido, abrumado, perdóname, cuánto valoro cómo me has amado y cómo me has ayudado. Que eso es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos cuando muchas personas nos ayudan, en el momento no entendemos y muchas veces renegamos, como con nuestros papás. Nuestros papás cuántos consejos nos dieron y uno de joven y adolescente, me estás amargando la vida, no te metas en mi vida. No entendíamos lo que estaban haciendo nuestros papás con nosotros. Pero en la medida en que pasaron los años, fuimos siendo cada vez más conscientes, fuimos madurando y empezamos a descubrir que nuestros papás lo que hicieron siempre fue amarnos. Así es mi vida. Entonces estos son como, a grosso modo, pues los 3 puntos que queríamos tratar el día de hoy. Cielo, si tú fueras como a cerrar, como con un consejo final para salvar el matrimonio, ¿qué consejo podríamos como recibir? Yo les diría una frase que últimamente la tengo muy en la mente en todo momento y que me parece que es muy acorde a la realidad. Es que a las grandes conquistas las preceden fuertes batallas. A los periodos y épocas de paz en la historia las han precedido épocas de muchas guerras. No esperemos conquistar un amor, una familia hermosa. No esperemos conquistar la alegría de un matrimonio tranquilo, sano, feliz, sin haber estado dispuestos a luchar, a salvar, a esforzarnos, a sacarnos del hueco, los dos como pareja. Nuestra actitud con el matrimonio debe ser muy parecida a la actitud que se promueve tanto hoy cuando se tiene un emprendimiento o una empresa. No desfallecer, no rendirse, nunca cansarse. Seguir, 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 hasta que entendemos cómo es la dinámica y empezamos a disfrutar y a ver los resultados de lo que es el amor. No se rindan, el amor llega. Y sin presunción, nosotros de algún modo hemos ido viviendo esos resultados del amor y estas alegrías del amor como esposos que tenemos 9 años de casados y con nuestros hijos que ya son 6 y viene el 7º. Con cariño les compartimos esto porque creemos en esto que les estamos diciendo y además lo hemos visto en parejas muy cercanas que han atravesado crisis que nosotros mismos al escucharlas hemos dicho, yo no sé yo cómo actuaría en una situación como esa que me parece difícil. Pero hemos visto estas parejas que ha brotado el heroísmo de uno de los dos y ha salvado literalmente, con toda la profundidad de esta palabra, uno de los dos ha salvado al otro. Y ha salvado su matrimonio y no solo su matrimonio, o sea, no solo al otro, no solo el matrimonio, sino una familia completa. Familia, luego sus hijos. Entonces, pues en esto, mi amor, que yo creo que es un final muy, muy bello, muy alentador. Entonces, decirles a todos, sigamos luchando, así como ustedes, nosotros luchamos todos los días, pero sí creemos que es posible. Podemos luchar por un amor, no sin crisis, no perfecto, pero sí muy bello. Muy hermoso. Que nos podamos amar toda la vida. Entonces, bueno, un abrazo para todos y nos encontramos pues en un próximo programa. Un abrazo, gracias.